El fruto del Espíritu, después de algunas semanas que hemos compartido acerca de las obras de la carne, como lo describe ahí el capítulo 5 del libro de Gálatas, el fruto del Espíritu. Dimos la introducción el domingo pasado y algo que dijimos, hermanos, es que el fruto del Espíritu es algo que es producido en nosotros, que no es de nosotros, sino que es producido en nosotros. ¿Y quién produce el el fruto del Espíritu en nosotros? El Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. O sea, no se origina en nosotros, en nuestra naturaleza humana, no se origina en nuestra carne. Estas capacidades, si puedo decirlo así, o estas características que nos describen aquí el fruto del Espíritu, capacidades tales como la de amar con el amor ágape, que vamos a describir a continuación, que entre otras cosas en la Biblia, cuando se habla del amor ágape, se está hablando del amor de Dios, del amor que es de Dios, que se origina en Dios y que Dios produce, en este caso, en la vida del creyente. O sea, es algo totalmente ajeno a nuestra humana condición o naturaleza. Para amar como la Biblia requiere o describe, es necesario tener el amor de Dios. De tal manera que solo los que tengan el amor de Dios pueden amar de esta manera. Y por eso uno puede entender por qué el cristiano puede llegar a amar así. Y puede uno entender por qué el no cristiano no tiene esa capacidad de amar de tal manera, aún al que le hace daño, aún al que es su enemigo, capacidad de perdonar, capacidad muchas veces ni siquiera de hacer el bien, por lo menos con una correcta y santa motivación como la que se origina en la vida del cristiano cuando se origina en el amor de Dios. No en nosotros, no en nuestra naturaleza, sino en el amor de Dios, que Dios produce en nosotros por su Espíritu, o que nos ha dado por su Espíritu, como vamos a leer más adelante. Entonces, este fruto, hermano, no es de nosotros mismos, lo produce el Espíritu de Dios en nosotros. Y una de las últimas cosas que dijimos, hermanos, es que, como mencionaba mi esposa, no recordaba, habla aquí la palabra del fruto y no de los frutos, está en singular y no en plural, en contraste con las obras de la carne, que sí se escribe la palabra en plural. Y alguien dijo, porque la carne es como un monstruo con muchas cabezas, alabado sea el Señor, y es enemigo de Dios y es hostil y contrario a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí se describe la batalla, el conflicto permanente en la vida del cristiano, entre la carne y el Espíritu. Pero el Espíritu Santo, hermano, repito, produce este fruto en singular, pero que la Biblia lo describe y presenta 9 aspectos de este fruto. Y dijimos, amados hermanos, que esto indica también, como alguien explicó y expresó, que si el fruto del Espíritu está está presente en nuestras vidas, cada uno de estos aspectos que se describe aquí deben estar presentes en nosotros. Nosotros no podemos escoger. Y alguien dijo, tener el fruto del Espíritu no es opcional. Si el Espíritu Santo mora en el cristiano, el fruto del Espíritu sencilla y necesariamente estará presente, no faltará en la vida del cristiano. Y al manifestarse el fruto del Espíritu, no es que solamente estará presente 1 o 2 o 3 de estos aspectos que se describen aquí, estarán todos los 9. No será solamente el amor o el gozo o la templanza, estará también presente la bondad, la benignidad, la mansedumbre, estará presente también la paciencia, la paz de Dios. O sea, los 9 tienen que estar presentes, y eso describe la vida del creyente santificado. Y note que cuando hablo de santificado, en particular, por supuesto, me estoy refiriendo a esa santidad interna que opera el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Porque así como la santidad interna puede manifestarse externamente, pero también nosotros podemos fingir externamente una santidad que no existe en nosotros. Mas sin embargo, cuando es genuina, alabado sea el nombre del Señor, nosotros no vamos a actuar externamente. Si nuestra santidad interna es genuina, le aseguro que vamos a actuar en consecuencia. Será sincera, será una santidad verdadera que se manifestará, por lo tanto, genuinamente, que se manifestará tal y como es la expresión de una santidad interna, o cuando el creyente internamente está santificado. Poderoso es el nombre del Señor.
¿Cuántos bendecimos a Cristo? Como una vez le dijeron al pastor Luis M. Ortiz: miren, ustedes hablan mucho de la santidad externa, pero también el diablo se disfraza como ángel de luz. Y él les dijo: es correcto, hija, tú has dicho bien. Ciertamente un diablo se puede vestir de santo, pero te voy a decir algo: nunca un santo se vestirá como un demonio. ¿Cuánto damos alabanzas a Cristo? Y punto. O sea, lo genuino saldrá tal y como es, pero lo postizo, lo falso, algún día se caerá. Porque uno no puede dejar de ser lo que uno es. Uno no puede ser lo que uno no es. Pero hermanos, tranquilos, porque esto no es de fuerza humana. No se trata de la fuerza que yo hago para ser santo y agradar a Dios. Aunque yo debo participar, porque toda la obra no la hace Dios en mí. Pero lo que quiero decir es que esa santidad no se origina en mí mismo, se origina en el Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo en mi vida. Así que tengo la ayuda del Espíritu Santo, tengo el poder del Espíritu Santo, tengo la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué hago ahora? ¿Me cruzo de brazos? No, yo hago mi parte. Y mi parte es hacer lo que el Espíritu dice, hacer lo que la palabra dice, obedecer y santificarme. Alabado sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que Él produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén, amados hermanos. Pero también el apóstol dice: por lo tanto, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Así que la presencia del Espíritu Santo produce en mí el querer, el deseo de ser santo, y me da el poder, el hacer, la capacidad de ser santo. Entonces lo que yo debo hacer es, con temor y temblor, manos a la obra, a santificarme para cuidar esta salvación tan grande que Dios me ha dado. Alabado sea el Señor. Por eso es que la Biblia nunca va a decir: quédate ahí quietico hasta que un ángel descienda y te haga santo, o hasta que alguien venga y te ayude a botar esa cerveza y ese cigarro y a dejar tu prostitución, tu fornicación, tu adulterio. Quédate ahí quietito a ver qué pasa. No, la Biblia nos dice a nosotros: haced morir lo terrenal. Amén, amada iglesia. La Biblia nos dice a nosotros: por el Espíritu hagan morir las obras de la carne. Denle muerte a las obras de la carne. Paren de fornicar, paren de adulterar, paren de emborracharse, paren de mentir, paren de calumniar, paren de odiar, paren todas estas cosas. Paren en la orden del Espíritu. Háganlas morir. Y si el Señor dice en su palabra: háganlas morir, es porque podemos hacerlas morir. Por el Espíritu, dice la Sagrada Escritura. Entonces, ¿es notoria la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de un creyente? Claro que es notoria, a través de su conducta, a través de su nueva vida en Cristo, a través de su vida de santidad, a través del fruto del Espíritu manifestándose en la vida del cristiano. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estos 9 aspectos deben estar presentes. Un hermano declaró: ningún cristiano puede manifestar todos los dones del Espíritu. Hablo de los dones. Ninguno puede manifestar todos los dones, porque a ningún creyente se le han concedido todos los dones. Sin embargo, llevar todo el fruto, ahora hablo del fruto, llevar todo el fruto del Espíritu no es una opción. Deberíamos ver todo el fruto que se enumera aquí en Gálatas en nuestras vidas. Por lo tanto, a menos que veamos el amor, el gozo, la paz y cualquier otro fruto espiritual creciendo, aunque sea de manera irregular en nuestras vidas, no somos cristianos. O sea, a menos que veamos eso creciendo en nuestras vidas. Si no está, no somos cristianos. Si no está, el Espíritu Santo no está en nosotros entonces, porque Él es el que produce este fruto. Alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo enumera 9 características representativas, 9 aspectos del fruto piadoso producido por el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y en cada una de ellas, las que vamos a mencionar o a ir escudriñando a continuación, vamos a ver a Jesús, o podemos ver a Jesús como el máximo ejemplo, y también al Espíritu Santo como su fuente, o sea, el que produce esto en la vida del cristiano. Así que manos a la obra. Vamos a mencionar el primero,
Y por supuesto, no solo a mencionarlo, hay que definirlo, alabado sea el Señor. Hay que buscar una definición de lo que es el amor cristiano. Por aquí tengo unas notas, amados hermanos. De pronto vamos a ir también a algunos textos de la Escritura. Pero el primero que se menciona aquí es el amor. No es el único que se menciona. También está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ahora, antes de entrar, hermano, si vamos a estudiar el fruto del Espíritu, si estamos declarando que este fruto debe estar en nosotros, es evidencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Y ahora vamos a hablar del primero de ellos, o del primer aspecto del fruto del Espíritu, y vamos a hablar del amor. ¿Eso qué me dice a mí? ¿Qué le dice a usted? Dios mío, esto debe estar en mí. Este amor del que vamos a hablar ahora debe estar presente en mí, debe estarse manifestando en mí. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Qué significado tiene este amor? Gloria al nombre de Cristo. Mira, amor, perdón. La primera característica del fruto del Espíritu es amor, la virtud suprema de la vida cristiana. Si vamos a encontrar en las Escrituras un pasaje de la Biblia que describe por excelencia lo que es este amor del que vamos a hablar y que nos menciona aquí Gálatas capítulo 5, es Primera de Corintios capítulo 13. Solamente léalo un momentito en los versículos 4 al 7. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Algún día vamos a estudiar este capítulo. La definición es tremenda. ¿Sabe qué? Es una de las cosas que evidencia más que cualquier otra el estudio de este capítulo. No sé si usted ya se imagina lo que le voy a decir, pero yo le voy a decir, destaca mucho la falta de este amor que hay en nosotros. Amén. Porque el verso 4 dice que es un amor sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no es indecoroso. Otras versiones dicen no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Dónde encontrar esa clase de amor en el mundo, amada iglesia? ¿Qué persona bajo el sol, en este planeta Tierra, puede producir esta clase de amor? Ninguno. ¿Dónde nace? ¿Dónde se origina? Es el amor de Dios. Es amar como Dios ama. Es el amor perfecto de Dios. Es el amor divino. Y solo con el hecho de mencionar de que es el amor perfecto, ya entendemos que por el mero hecho de nosotros ser imperfectos, porque en usted y en mí no hay perfección, ya entendemos que siempre estaremos faltos, cortos. ¿Cuántos bendecimos al Señor? A su nombre sea la gloria para siempre. Escuché una vez de un hermano que hablaba con un pastor y le decía: pastor, pero es que hablando de su relación matrimonial y su relación específicamente pues con su esposa, él decía: hermano, es que yo la amo mucho, yo he tratado y yo la amo y bueno, había una circunstancia, un conflicto, pero el pastor le dice: abra su Biblia ya en Efesios capítulo 5 y vea cómo Cristo amó a la iglesia. Y luego le dijo: ¿usted ama así a su esposa? Y el hombre quedó mudo. Todavía te falta, hijo. Santo es el Señor. Y escuché de otro pastor que dijo: yo pensé que era espiritual hasta que me casé. Hasta que me casé. Entonces recordaba que habíamos dicho que si algo hace más notorio y evidente la presencia o la ausencia de este fruto del Espíritu en nosotros, son nuestras relaciones. Es en nuestras relaciones personales y por supuesto entre más cercanas, entre más íntimas, más patente, más evidente se va a hacer la presencia o la ausencia de esto. Amén. Por ejemplo, en la relación matrimonial. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos a Cristo, mis amados? Esto solo para, antes de arrancar, entender, hermano, de que cuánto necesitamos este amor de Dios en nosotros. Y al medirnos a través de la Escritura, poder entender
¿Qué tanto nos falta? Hermano, porque realmente, aunque somos llamados a amar como Cristo, pero ¿quién puede llegar a amar como Cristo, amada iglesia? En nuestra débil condición humana. Y no es excusa, no estamos justificando de pronto nuestra ausencia de amor o falta de amor, porque esa es la meta, la perfección es Cristo, Cristo es el modelo. No estamos solos en esta meta porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda y produce el fruto. Amén. Pero entonces eso nos hace entender en nuestra condición humana y débil cuánto necesitamos depender de Dios, cuánto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, cuánto necesitamos morir a nosotros mismos, cuánto necesitamos morir a los deseos de nuestra carne para poder amar con este amor de Dios. Alabado sea el Señor. Siempre el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu va a estar en oposición a la carne. Y por lo tanto, amada iglesia, siendo que el amor es fruto del Espíritu, es uno de los aspectos del fruto del Espíritu, va a estar en oposición con nuestra carne. Y aunque el Espíritu nos dice ama, y todo lo que significa amar con el amor ágape, habrá una lucha, habrá resistencia, habrá conflicto, porque nuestra carne no está capacitada, no es capaz de amar de esta manera. Y todavía reside en nosotros. Eso significa que muchas veces habrán fracasos, tal vez habrán derrotas, que muchas veces fallaremos en amar, como aquí la Biblia nos va a enseñar. Pero ¿qué tenemos que hacer? El Espíritu sigue presente y morando en nosotros. El Espíritu Santo sigue alentándonos a perfeccionarnos en el amor cristiano, a levantarnos, a seguir adelante, a crecer, a madurar espiritualmente hablando, a hallar esas capacidades en Dios para poder perdonar, ser paciente, ser benigno, aun con el que me ha hecho daño. O sea, esto lo produce el Espíritu Santo. Y nosotros bien haríamos en dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, porque siempre que haya un conflicto en una relación personal, el Espíritu Santo estará presente en nosotros para decirnos lo que tenemos que hacer. Como por ejemplo, guarda silencio, agacha tu cabeza, perdona, no hieras con tus palabras, cierra tu boca y no diga lo que pensabas decir. ¿Cuántas veces fallamos en eso, amada iglesia del Señor? ¿Cuántas veces nuestra carne prepara el arsenal para responder ante un eventual conflicto, una disputa, una inconformidad, un descontento, un desacuerdo? ¿Cuántas veces el amor de Dios está allí presente para suavizar, para atemperar, para hacernos obrar con justicia, para impedirnos herir, lastimar, para soportar la afrenta sin odio, sin que el resentimiento tome el control de nuestras vidas? Todo eso hace el amor de Dios en nosotros. Y todo eso debe estarse manifestando en la vida del cristiano, de aquel hombre y de aquella mujer en quien mora el Espíritu Santo de Dios. Casi pudiera yo decir entonces que si el amor de Dios está operando en la vida de dos cristianos, no tendrían por qué haber cosas tales como relaciones rotas, como odios irreconciliables, como enemistades. Bendito sea el Señor si el amor está presente, porque esas cosas no las produce el amor de Dios. Alabado sea el Señor. Y recuerde que la obra del Espíritu Santo, cuando está produciendo este fruto en nosotros, es hacernos semejantes ¿a quién? A Cristo. No es hacerlo a usted semejante a esa persona que usted ve reflejada en el espejo cuando usted se para frente al espejo. No. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer es que yo sea menos de mí mismo. Es como el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Pablo dijo: crucificado estoy juntamente con Cristo. Pablo escribe a los Gálatas: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Estar crucificado es estar muerto. La crucifixión era para muerte,
para que ya no viva más. Y si usted y yo estamos crucificados en Cristo, el viejo hombre, la naturaleza carnal, las pasiones y deseos, es para que ya no vivan más, para que yo no gobierne más mi vida. Es para que Cristo gobierne, es para que Cristo sea el Señor, es para que el Espíritu Santo me haga más como Cristo. A su nombre sea la gloria para siempre. Amén, amados hermanos. Entonces, con ágape, cuando encontramos en la Biblia, hermano, bueno, primero permítame decirles que en los tiempos en que fue escrito el Nuevo Testamento, o en tiempos del Nuevo Testamento, habían 4 palabras griegas que se traducen amor. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar principalmente 2 de ellas. Prácticamente solo 2 de ellas van a aparecer en el Nuevo Testamento. Así que cuando usted encuentra la palabra amor en el Nuevo Testamento, o bien va a ser el amor ágape, o bien va a ser el amor fileo, o el amor filial. Pero hay otras 2 palabras que se usaban en el tiempo en que fue escrito el Nuevo Testamento entre los griegos. Una de ellas era eros, el amor eros. Y eso significaba, o traducida, el amor romántico, el amor pasional. Tiene que ver con la atracción física. De ahí, por ejemplo, deriva la palabra erotismo. Alabado sea el Señor. Y claro, en términos del mundo, un amor muy degradado, muy pasional, muy egoísta. Pero era la palabra que utilizaban los griegos para definir ese amor cuando hay atracción sexual, atracción física. Tiene que ver, repito, con el amor romántico. Ahora, si metemos esta clase de amor dentro del marco de la enseñanza bíblica, escúcheme lo que le voy a decir, el amor eros, entonces vamos a encontrar que el amor eros describe la sana atracción sexual únicamente entre el marido y su mujer, el esposo y su esposa, o sea, dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Sana atracción sexual dentro del matrimonio, porque Dios nos creó así, ¿verdad? En ese sentido, como humanos, seres sexuales. Y hay una sana atracción sexual. El hombre tiene una sana atracción sexual, vamos a decirlo utilizando esta misma terminología y en el marco bíblico de cómo Dios quiere que se desarrolle de pronto esa relación, esa intimidad en la parte sexual. Una sana atracción sexual de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre. Sabemos que en la iglesia entendemos, está el enamoramiento, eso es muy natural, sentir esa atracción, ese sentimiento romántico. El soltero, la soltera, él por una soltera, no por un soltero. Ella, la mujer, por un joven, no por una jovencita. El lesbianismo, el homosexualismo es algo totalmente depravado. Es algo contra la natura. Y la Biblia lo describe como abominación. No es sana atracción sexual. La atracción lesbiana, la atracción homosexual no es sana, es corrupta, es corrompida, es degradada a los ojos de Dios, según la enseñanza bíblica. Y por muchos años ha sido el sentir general en las naciones, hasta que llegó el siglo XIX, el siglo XX, y las naciones y las sociedades se han corrompido tanto que ya piensan de otra manera. Se les olvida aún la historia de la humanidad de siglos en muchas naciones del mundo, el concepto que se tenía sobre esta clase de pecados. Pero hoy lo aplauden, lo defienden, hasta lo legislan, lo favorecen las legislaciones de las naciones. Y hasta se censura. Si por ejemplo yo tengo esta libertad de hablarlo en algún lugar público, tal vez hay muchos que se van a sentir ofendidos por lo que yo acabo de decir. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que Dios dice, no es mi ideal, no es mi concepto, es lo que Dios dice en su palabra. Abominación es a Jehová, dice el texto sagrado del Antiguo Testamento. Todo hombre que se echa con otro hombre, varón con varón, es abominación. Y en el Antiguo Testamento el tal debería ser apedreado, morir. La pena de Dios es muerte por tal clase de pecado, como lo era también para el adúltero.
el que era sorprendido en adulterio, y para otra clase de pecados que describe el Antiguo Testamento también. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Eros, si lo vamos a meter en el marco bíblico, repito, describe la sana atracción sexual y por lo tanto dentro del matrimonio, porque es entre marido y mujer. Hablamos entonces de una relación establecida delante de Dios entre un hombre y una mujer. No hablamos de fornicación, porque fornicación es cuando dos personas, un hombre y una mujer, deciden tener relaciones sexuales sin ser casados. Esas personas son fornicarias ante los ojos de Dios, bíblicamente. ¿Es un pecado condenado a los ojos de Dios? Sí, es pecado. ¿Se condenan los fornicarios? Sí, se condenan. ¿Se condenan los adúlteros? Sí, se condenan. ¿Se condenan los homosexuales? Sí, se condenan. ¿Se condenan las lesbianas? Sí, se condenan. Se pierden. No hay salvación para ellos. No hay esperanza, a menos que abandonen su pecado en arrepentimiento y crean en el Señor Jesucristo, quien llevó sus pecados, esos pecados, sobre su cuerpo en la cruz del Calvario, para que ese adúltero, para que esa lesbiana, para que ese homosexual, para que ese fornicario no perezca sin salvación y se pierda eternamente en el infierno. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Por eso, hermano, nosotros, la iglesia, debemos mantener esas normas altas de elevada moral. Somos un testimonio al mundo. Y por eso, cuando uno de nuestros miembros cae en estos pecados, debe ser disciplinado. Su pecado debe ser corregido en amor, pero debe ser corregido. Su pecado no puede, no debe ser tolerado por la iglesia, ni en la iglesia. Debe arrepentirse, debe abandonar su pecado. Porque si esa persona, llamándose cristiana y miembro de una iglesia, persiste en su pecado, lo que está demostrando es que es un pecador no arrepentido. Y podrá sentarse en los bancos de una iglesia, de un templo, pero usted no es miembro de la iglesia, aunque tenga membresía, aunque su nombre esté inscrito en el libro de miembro de la iglesia. Será la iglesia profesante, pero no la iglesia que se va con el Señor. Usted no está ahí anotado. Si se persiste en el pecado, persistir en el pecado es terrible. Es evidencia hasta de no haber nacido de nuevo. Porque la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no vive pecando. ¿Y cómo alguien se va a identificar como cristiano y portar una Biblia y cantar y orar y elevar cánticos a Dios en un templo y persistir en su fornicación, en su adulterio, en su homosexualismo oculto, en su lesbianismo oculto? ¿Para dónde va esa persona? ¿Para dónde va usted? Le diría yo. Su destino no es el cielo. Al cielo entran almas que han sido lavadas, que se han arrepentido de sus pecados, que han abandonado el pecado y que ahora viven una vida santa, una vida de justicia, una vida para Dios, alabado sea el Señor. No una vida para el pecado y para complacer las bajas concupiscencias de su carne, sino una vida que ha mortificado la carne, que le ha dado muerte al pecado, a las obras de la carne, por el Espíritu Santo que mora Él y en ella se ha santificado y ahora vive una vida santa, de piedad, de pureza, apartado del pecado, no conforme a la corriente de este mundo. Ha abandonado el pecado. Salid de en medio de ellos, dice el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. No toquéis lo inmundo, y entonces vosotros me seréis hijos e hijas, y yo seré vuestro Padre. Alabado sea el Señor. Dios tiene hijos, pero algo que caracteriza la vida de sus hijos es santidad, porque el Dios nuestro es santo. A su nombre sea la gloria. Así que si alguno está amando el pecado, hermano, no persista en amar su pecado, si es que puedo llamarle hermano. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Porque ¿cómo usted extendería la mano para decirle hermano a un adúltero que no deja su adulterio? Hermano, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Dígame. Alabado sea el Señor. Mire, hermano, Pablo fue más allá
Y él dijo en 1 Corintios 5: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Hay algunos que a veces queremos ser más buenos que Dios, pero esta es una serie de disciplina para el fornicario. Vamos a ver qué hay en él, qué hay en ella. ¿Es genuinamente cristiano? Se arrepentirá, se abandonará su pecado. ¿O es un impostor? ¿O es alguien que le ha dado la espalda a Dios y ha amado más su pecado? ¿Qué es? Entonces Pablo le dice a la iglesia: no os juntéis con los fornicarios, apártense de ellos, no tengan comunión con ellos. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre Cristo y el diablo. No hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Él le insiste más adelante a los corintios: no os juntéis, dice, con los fornicarios. Y esa palabra fornicarios es un término muy amplio, muy amplio. Cuando se estudia en el original griego, por lo general esa palabra fornicación no solamente se limitaba al pecado de la fornicación tal y como lo entendemos nosotros, relaciones sexuales fuera del matrimonio entre dos personas que no son casadas. No, dentro del concepto griego, esa palabra fornicación implicaba también muchos pecados de orden moral, de orden sexual. De tal manera que el adulterio aplicaba ahí también, el homosexualismo aplicaba también ahí. Relaciones, hermano, asquerosas a los ojos de Dios, como el bestialismo, otras que olvido ahora el nombre exactamente, pero prácticas de carácter sexual pecaminosas, impuras, entraban dentro de este término fornicación. Y Pablo dice: hermanos, yo les he escrito, os he escrito por carta. O sea que si Pablo le está diciendo a los corintios en este momento, en 1 Corintios, os he escrito por carta, parece ser que ya había escrito antes y les había advertido a los hermanos de Corinto: no se junten con fornicarios. Entonces él va a hacer una aclaración, porque alguien puede pensar: hermano, pero si de eso está lleno este mundo, mi jefe, mi compañera de trabajo, mi compañero de estudio. Y él va a hacer una aclaración y dice: no absolutamente con todos los que son ya fornicarios en este mundo, porque en tal sentido tendríamos que salir del mundo. Estoy hablando de aquellos que dicen que son hermanos. Esta es una disciplina, amada iglesia. Mire, permítame leer el texto: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Si usted quiere seguir en su Biblia, es 1 Corintios 5:10. 1 Corintios 5:10. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones. Mire, hermano, y al lado de esta palabra terrible, la definición, como ya hemos descrito, el pecado de fornicación, o lo que implica esta palabra fornicarios, también están los avaros. ¿Por qué los pone al mismo nivel? Es una compañía. Recuerdo lo que dice el Salmo cuando el escritor sagrado dijo: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores. O sea, no se junta, no hay comunión. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, ¿de qué nos estás hablando, Pablo? Verso 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. La disciplina va más allá. Dice: con el tal ni aún comáis. Poderoso es el nombre de Cristo. Sí hay una diferencia, amada iglesia. Sí hay una diferencia. Y pudiéramos decir, a la luz de lo que hemos estado mencionando, lo que esté sucediendo en mi vida, lo que esté pasando en mi vida, en tu vida, hace una diferencia. O somos pueblo santo de Dios o no lo somos.
O tenemos comunión los unos con los otros o no hay comunión. Y lo único que rompe esa comunión es el pecado. Hermano, si usted recuerda en Primera de Juan, mire lo que el apóstol dice en Primera de Juan capítulo 1. En el versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Verso 6 de Primera de Juan capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Cómo dice el texto sagrado? Si andamos en luz, así como Dios está en luz, si todos andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Pero ¿qué pasa si uno de nosotros anda en tinieblas? ¿Qué comunión hay? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, la Biblia es clara. Hay una diferencia. Recuerdo, hermano, un texto que citaba que días en Timoteo. Pablo escribe y dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ese es el sello de Dios, y eso es lo que marca la diferencia. Eso también crea o hace separación, porque en un sentido esta es una separación ordenada por Dios. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, la iglesia toda es llamada, nosotros como cristianos, a vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida de pureza, para que pueda haber comunión, no solamente con Dios, sino también nosotros tener comunión, los hermanos, en la fe. Y Pablo fue contundente cuando en su celo por cuidar a la iglesia les dice: no se junten con ninguno que se llama hermano, que dice ser hermano en Cristo y no deja su pecado. Es un fornicario, es un adúltero, es un borracho. Y los pecados que él menciona allí es tremendo, amada iglesia. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, Dios será honrado. Dios será honrado, amada iglesia del Señor. Y por eso decía, hermano, a veces queremos jugar a ser más amorosos que Dios, cuando Dios claramente, hermano, es celoso, y Dios nos ha dado instrucciones claras en su palabra para manejar el pecado dentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y yo diría, amado hermano, es una actitud amorosa, en el sentido de que cuando se confronta el pecado del pecador, se le está ayudando. Se le está ayudando porque se le está viendo ver su condición de pecado, su condición vergonzosa. Se le está haciendo ver cómo está delante de Dios su vida, cómo la iglesia no aprueba, no tolera su pecado. En amor, no se le aprueba, no se le tolera. En otras palabras, se les está ayudando, porque lo que la iglesia le está llamando es al arrepentimiento. Lo que la iglesia le está diciendo es: abandona tu pecado ya. Lo que la iglesia le está diciendo es: arrepiéntete para que seas salvo. Recuerda que en Dios hay perdón. Recuerda que Dios es santo. No debes seguir viviendo de esta manera. Y si tú sigues viviendo de esta manera, la comunión está rota. No puedes ser aceptado a la comunión de los hermanos. No puedes tomar la cena del Señor con nosotros. Alabado sea Dios. Hermano, ¿cómo se ha alivianado tanto el evangelio? ¿Cómo hemos bajado tanto los estándares divinos, que hoy el pecador está cómodo en las sillas de las iglesias? No hay sentido, no hay urgencia de arrepentirse, porque se suavizó tanto el mensaje que nadie se siente mal, nadie se siente ofendido, nadie se siente herido por lo que hace, por la forma en que vive, porque se le condena su pecado. Y está cómodo sentado en las bancas de la iglesia, quizás hasta participando. ¿Cómo es posible, amada iglesia del Señor? ¿Cómo es posible para una iglesia que es la iglesia del Dios vivo, del Dios santo, del Dios que no tolera el pecado, del Dios que aborrece el pecado, del Dios que nos ha declarado claramente en su palabra lo que es bueno y lo que es malo?
Si Dios nos ha dicho que es bueno, gocémonos en lo bueno, en lo santo, en lo que Dios ama, en lo que glorifica a Dios, en lo que le agrada a Dios. Pero si Dios nos ha revelado lo que es malo, aborrezcamos lo que es malo, condenemos lo que es malo, rechacemos lo que es malo, no toleremos lo que es malo, ni en mi vida, ni en mi hogar, ni en la iglesia. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Y todos los hermanos en amor deberíamos armarnos de este valor y de este celo, para que el pecado no penetre ni en nuestra propia vida, ni en nuestra familia, ni en nuestra casa. Porque ¿quién mejor conoce lo que sucede en su propia vida que uno mismo? ¿Y quién mejor conoce lo que sucede en su propia casa que nosotros mismos? Padres, madres, hermanos, hijos. Y nosotros lo que sucede en la iglesia. No favorezcamos el pecado, amada iglesia. No seamos condescendientes con el pecado. No seamos permisivos, no seamos tolerantes. El pecado destruye, ¿no lo sabía? El pecado mata. El pecado roba la pureza, roba la santidad, roba el amor cristiano. El pecado destruye la comunión con Dios, destruye la comunión con los hermanos. Nunca favorezcas el pecado. Eso no es amor. Que voy a callar por amor a esa alma, que no le voy a corregir su pecado porque pobrecito. Eso no es amor. Eso no es amar. La Biblia dice que Dios al que ama lo castiga, lo reprende, lo disciplina. ¿Por qué lo hace Dios? Porque lo ama. Y porque toda disciplina, dice, aunque al presente no sea causa de gozo, produce fruto apacible de justicia. Nos disciplina para santidad, para que seamos como Él. Hermano, ¿usted cree que Dios va a estar de brazos cruzados si los que nos llamamos ser sus hijos vivimos de cualquier manera que a Dios no le agrada? ¿Usted cree que Dios nos va a consentir y nos va a sobar la espalda? Hijito lindo, cuánto te quiero. Tienes tus pecadillos, pero no importa. Dios no es así. Dios es santo. ¿Quién entrará a la presencia del Altísimo? ¿Quién subirá al monte de Dios? Dice la Sagrada Escritura: el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no ha engañado con sus labios. ¿Quién podrá tener acceso a la presencia de Dios? Dios no comulga con el pecado. Dios no tiene comunión con el pecador. No tiene comunión con el pecador. Su comunión íntima es con los santos, con los que le aman, con los que Él mismo ha lavado, ha santificado, y permanecen en esa verdad, en esa santidad, en esa pureza. La comunión íntima de Jehová, dice la Escritura, es con los que le temen. ¿Qué temor de Dios hay en una vida que, llamándose cristiana, sigue pecando? Y así viene a cantar, a adorar, a participar, a servir. ¿A servir de qué? ¿A quién está sirviendo usted en pecado? Habría que preguntarle. ¿Para quién toca ese instrumento? ¿Para quién enseña esa palabra? ¿Para quién da esa clase de escuela dominical en pecado? ¿Para quién la da, por favor? Se está engañando usted mismo. Se está engañando usted misma. Un día Dios va a sacar todo a luz. Grande será la vergüenza. Si la iglesia es santa, es piadosa, si la iglesia ama la santidad, Dios sacará a luz lo que no es santo, lo que no es piadoso. Si la iglesia es de Dios, Dios velará por su iglesia. Alabado sea el Señor. Si aquí hay un pueblo que ama la piedad, que ama la santidad, que ama la pureza, Dios va a sacar lo que no es puro. Dios va a sacar lo que no es santo, lo va a sacar a luz. Alabado sea el Señor. Sea para avergonzarlo o para que esa persona corra al arrepentimiento. Oh, amada iglesia, guardémonos para Dios. ¿De qué nos sirve vivir engañados, vivir pecando aquí en la tierra? No se abrirán las puertas del cielo en el último día. Habremos sido engañados, nos habremos engañado a nosotros mismos.
Habremos pensado que eso es el amor cristiano, que todos me aceptaron como yo era, pero Dios no me recibirá en el cielo. ¿Y de qué me ha servido aquí? Engañarme a mí mismo. No se abrirán las puertas del cielo. Allí no entrará ninguna cosa que haga abominación o mentira, dice la palabra. ¿Cuántos aman el infierno? O pareciera que lo amaran. Terrible, ¿verdad que sí, amada iglesia del Señor? Poderoso es nuestro Dios. Eros, amor romántico, pasional. El amor eros, si vamos, repito, a considerar lo que es este amor basado en la mera atracción física, el amor sexual, en el marco bíblico, eso solamente es válido para el hombre y la mujer. Estoy hablando de un hombre y de una mujer. Esa relación entre dos hombres y dos mujeres apesta a los ojos de Dios. No es válida ante los ojos de Dios. Esto es otro de los perversos engaños del diablo y del mundo sin Dios. Cómo aplauden lo malo, cómo exaltan lo que es inmoral, lo que es corrupto, lo que es sucio, y cómo lo visten por medio de términos y expresiones con una supuesta apariencia de libertad, de amor, de dejar que el hombre se exprese con libertad. Si el hombre se expresara con toda la libertad, Dios no lo permita, ¿qué sería de nosotros? Porque lo que en hombre hay es maldad y pecado. Y por eso existen leyes que corrigen y reprenden y restringen el crimen. Y hay cárceles. Porque ¿qué sería de nosotros si se nos permitiera expresarnos con toda la libertad y pecaminosidad de nuestra naturaleza humana? Cada uno quizás andaría con su revólver por las calles. Cada uno estaría presto para ejercer no justicia, tal vez venganza. Esa es nuestra naturaleza. Y Dios ha permitido la autoridad civil y el gobierno en las naciones, como dice Romanos capítulo 13, precisamente para restringir el crimen, el pecado, por causa de nuestra propia naturaleza humana. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, amada iglesia. Y no solo ello, está la presencia del Espíritu Santo, está la iglesia del Señor, que es luz de la tierra y sal del mundo. Luz del mundo, perdón, y sal de la tierra. Mire, hermano, el amor eros describe la sana atracción sexual entre marido y mujer, ¿verdad? La relación, la intimidad dentro del matrimonio. A los jóvenes se les dice: guárdense para Dios. Jovencita, guárdese para Dios. Que me enamoré, que estoy llorando, eso no es pecado. Si la atracción es sana, de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, hay sana atracción. Y más si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú no estás pensando en la impureza. Tú tienes respeto por esa mujer, tú tienes respeto por ese joven, por ese varón. No están desenfrenados para correr a practicar la fornicación, el pecado. Hay un respeto. Sabe que Dios en su gracia, hermano, nos cambia tanto en la conversión, que si antes de ser cristianos dábamos rienda suelta al deseo y a la carne, ahora en Cristo uno tiene un santo respeto por esa persona amada, si es que uno es soltero, por supuesto, y llega a Cristo, y ahora espera que Dios le conceda, le dé el gozo, la bendición de tener una esposa. No quiere mancillar esa relación. Amén. Quiere respetar. Se guarda para Dios. Ella se guarda para Dios y para quien será su esposo, él también. Alabado sea el nombre de Cristo. Hasta el día en que se les da la bendición de Dios en un altar, o van ante un juez y él lo declara marido y mujer y son legítimamente esposos a los ojos de Dios. Alguien dice: es que a mí me casó un juez pero no un pastor, por lo tanto, ¿qué? Usted es legítimamente casado. A los ojos de Dios usted es el marido de esa mujer y ella es su esposa. A los ojos de Dios ya es una relación indisoluble, como enseñaba el hermano Luis M. Ortiz, que solo la rompe la muerte.
Y alguien oró una vez y dijo: pastor, lloré a Dios. Y yo entendí que era la voluntad de Dios y por eso me casé. Pero ahora, después de casado, me doy cuenta que no era la voluntad de Dios. Y el pastor sabiamente le responde: hijo, pues si ahora te das cuenta que eso no era la voluntad de Dios, ahora que estás casado, sí es la voluntad de Dios que perseveres, permanezcas con esta mujer hasta la muerte. Alabado sea el Señor. Sí es la voluntad de Dios, porque ese es el mandamiento de Dios, esa es la enseñanza de Dios para el matrimonio. Oye, hermano, esta sociedad sin Dios, ¿cuántos daños ha traído a las relaciones interpersonales? Sí, ¿cuántos daños? Hermano, ¿cuántas fornicaciones, cuántos adulterios, cuántos divorcios, cuántas cosas en una sociedad moralmente enferma? Y es doloroso, y a veces uno, hermano, siente el dolor porque hay vidas que llegan golpeadas de todas estas clases de pecados, con las heridas, con las marcas que la vida sin Dios le dejó. Y es doloroso, pero más doloroso es estando dentro de la iglesia, conociendo la palabra de solteros, iniciar una relación matrimonial y después destruirse. ¿Cuántas vidas así hemos encontrado hoy día en las iglesias? Eso nos hace entender que estamos viviendo tiempos muy malos. Eso nos hace entender que de alguna manera lo que sucede en el mundo ha querido penetrar dentro de lo que es la iglesia del Señor. Que de alguna manera algunos, no sé, yo no puedo juzgar, pero se ha imitado el modelo del mundo entonces. ¿Cuántos bendecimos a Cristo, amada iglesia? A los jóvenes se les dice: ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la prisa? Aseguren sus almas en Dios primero, para que puedan entender cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta. Centren sus corazones en Dios, no en esa jovencita ni en ese muchacho. Centre su vida en Dios. Deleítese en Jehová primero. Yo le aseguro que si usted centra su vida en Dios, Dios le va a mostrar su voluntad. Si usted se humilla como el maestro en el Getsemaní, llora con dolor: Señor, no me dejes cometer lo que no debo cometer. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el disfrute placentero puede durar un momento, pero el dolor toda la vida. Y después de que se dé el paso, ya como usted da marcha atrás a los ojos de Dios. Entonces, muchachos, oren y no se precipiten, ni mucho menos le den lugar a la carne. Jóvenes, Dios los ama, Dios los bendiga. Dios quiere usar sus vidas. Ustedes están jóvenes, tienen la fuerza, la salud que los de nuestra edad ya no tenemos. Tienen más tiempo para dedicarle a Dios y a su servicio y a su obra, porque no tienen compromisos de casado ni de padres. Disponen ciertamente de más tiempo. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Entonces, enfoquen sus vidas en Dios, jóvenes, porque un fracaso moral dentro de la iglesia, un fracaso de pecado, traerá sus consecuencias para usted. Usted es muy amado y muy querido en el Señor, pero un joven comete un pecado de fornicación, de adulterio. Se enreda con una mujer casada, con un hombre casado. Cae en una relación contra natura. Es tentado y cede. Es mucho lo que pierde. Si estabas participando del altar, ya no te veremos por mucho tiempo más en el altar. Por un tiempo no tomará la cena del Señor con nosotros. Por un tiempo no volverás a cantar, a tocar ese instrumento, a dar esa clase de escuela dominical. Y si es un pecado moral, un pecado sexual, no te hablo por 10 días ni por 2 meses, te hablo por un buen periodo de tiempo. Años pueden ser. Y tú dices hoy que quieres servir al Señor, que Dios tiene un propósito con tu vida, que Dios te habló.
Y ciertamente es verdad. Tú amas al Señor. ¿Cómo vas a dejar que el pecado estropee eso? Te robe eso. Y un pecado, hermano, de esto dentro, en el seno de la iglesia. Porque alguien puede pecar y dice, pequé afuera, igual pecaste. Pero cuán doloroso más es pecar adentro, dos miembros de la congregación. Caer en un adulterio, caer en una fornicación. De alguna manera es más agravante, más vergonzoso, porque son un hombre y una mujer que conocen esta palabra, que conocen a Dios. Se engañaron los dos, se dejaron engañar por el diablo. O era que tal vez había algún infiltrado con máscara de cristiano, sedujo a él o a ella, y él o ella, que era descuidado, que era carnal, que no oraba, que no se cuidaba, se dio. ¿Y ahora qué? Que la iglesia no diga nada, que el pastor no diga nada, que no me quiten el cargo. ¿Cómo usted va a venir a exigir y a demandar condiciones? ¿Cómo se presentaría usted delante de Dios para justificar el pecado que ha cometido? ¿Cómo? ¿Cómo se presentaría usted delante de Dios para decirle, hermano, perdóneme, las expresiones son fuertes en Hebreos, volver atrás y vivir en el pecado es como pisotear la sangre de Cristo, es como hacer afrenta al Espíritu de gracia? O sea, a los ojos de Dios, pecar y volver al pecado no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Que las iglesias muchas hayan caído y suavicen tanto el pecado y rebajen tanto las normas de piedad y de pureza, que ahora pecar es cualquier cosa, eso lo han hecho los hombres fuera de la voluntad de Dios. Pero a los ojos de Dios sigue siendo igual. El pecado no es cualquier cosa a los ojos de Dios. Por esos pecados Cristo fue crucificado. Entonces, que venir a exigir dentro de la iglesia, cuando, hermano, en un caso así Dios nos guarde, lo único que nos queda es luchar por el perdón y la misericordia de Dios, luchar por nuestra salvación. ¿Qué voy yo a demandarle a Dios? ¿Qué? Demandar a Dios algo, hermano, sería tanto como entonces justificar o exaltar mi pecado, tal vez minimizarlo, tal vez decir es que al fin y al cabo no soy tan malo o no fue tan malo lo que yo hice. Por favor, amada iglesia, todo lo que uno haga en contra de la voluntad de Dios es pecado y es malo a los ojos de Dios. Lo que pasa es que nosotros, hermano, en nuestra condición caída, o sea, como seres humanos, en nuestra debilidad humana afectada por la caída, aunque hemos sido redimidos, no alcanzamos a medir, a entender, por decirlo así, lo que es la perfecta santidad de Dios y lo que es el pecado frente a la santidad de Dios. Entonces nosotros nos medimos a veces, tal vez es por lo que nosotros en sí mismos somos. Al fin y al cabo somos pecadores también, salvos, redimidos por gracia. Pero no se le olvide de que Dios no es pecador, Él es santo, Él es perfecto en pureza, en santidad. Y no se nos olvide de que si hoy tenemos comunión con Dios, no fue por nada bueno en nosotros, fue porque Dios dio a su Hijo para que pudiéramos hoy tener comunión con Dios. Y su Hijo fue perfecto en su humanidad, sin pecado, sin mancha. De otra manera no habría podido redimirnos. Un solo pecado en la vida del santo Hijo de Dios, una sola desobediencia, no habría calificado para ser el Salvador del mundo. Y vamos a decir que un pecado no es nada, que una mentira no es nada, que una desobediencia no es nada, que un adulterio no es nada, que una fornicación no es nada. Y vamos a decir, no me condenen, hijo, es que Dios te condena. Dios condena tu pecado y debes arrepentirte. Y como hay un testimonio de Dios que se está dando a la iglesia y al mundo, porque el mundo observa a la iglesia, debes tener una disciplina. Debes mostrar arrepentimiento. Debes mostrar que realmente te has arrepentido de tu pecado. Debes mostrar que esa caída quedó atrás. Que no es que al mes volviste a caer y a los 2 meses volviste a caer y ahora hasta con otra persona diferente.
No, se tiene que ver la evidencia de ese arrepentimiento en nuestras vidas, amada iglesia del Señor. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia, con tanto gozo queremos servir al Señor. Mantengamos ese gozo, pero asimismo mantengamos esa responsabilidad, esa pureza, ese cuidado, esa santidad, porque lo que Dios nos da lo podemos perder, amada iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Amén, amados hermanos. Cristo vive. A su nombre gloria. Santo es el nombre del Señor. Hermano Pablo, cuando usted lee el capítulo 5 de Corintios, como lo hemos mencionado tantas veces, y se nos describe el caso de aquel hombre que vivía con la mujer de su propio padre, se cree que era un caso de incesto, se cree que esta mujer no era la propia madre del fornicario, era la madrastra, por decirlo así, pero que estaba manteniendo una relación, y por lo que vemos se entiende que en vida de su padre era una mujer con dos varones, con dos hombres. No se dice que ella fuera cristiana o creyente. Se habla de un hermano miembro de la congregación que vive con la mujer de su padre. Se entiende que su padre no era creyente y que la mujer de su padre no era creyente. Pero el que se dice que era creyente y que era miembro de la iglesia de Corinto, la iglesia sabía que ese hombre dormía con la mujer de su padre. Quizás vivían en su misma casa, en la misma casa, o ella públicamente de alguna manera consentía en una relación adúltera. Y el miembro de la iglesia, complacido en ese adulterio, y la iglesia lo seguía llamando hermanito querido. O sea, lo que da a entender Pablo es: la iglesia toleraba eso. No había hecho nada al respecto para llamar a ese creyente al arrepentimiento, para decirle: abandona tu pecado. No podemos tener comunión contigo. Eso es lo que está escribiendo Pablo. Más adelante, cuando dicen no se junten con aquel que llamándose hermano fuera fornicario. Y Pablo, hermano, es más severo, porque finalizando esos versículos que leímos en el 1 Corintios capítulo 5, después de que él dice: más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, óigalo bien iglesia, con el tal, dice Pablo, ni aún comáis. Me llama la atención esto de ni aún comáis. Uno de los lugares, si puedo decirlo así, donde se manifiesta más la camaradería, el compañerismo, la comunión, la amistad, ¿no es a la mesa? No es cuando nos sentamos a la mesa, sea que me invitan o yo invito, y luego compartimos con tanta alegría los alimentos. Y no solamente los alimentos, es un momento de camaradería, de comunión, de amor cristiano. Sonreímos, hablamos del Señor, compartimos cosas. Pablo está diciendo: una persona así, hasta de eso se le debe privar. No hay comunión. Con el tal no se siente ni aún a la mesa a comer. Pablo está, hermano, en el celo por cuidar la iglesia del Señor, la pureza de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y dice: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Oiga, hermanos, ¿será que nosotros, la iglesia, siendo cristianos, teniendo al Espíritu Santo, teniendo la palabra, no vamos a tener la capacidad de juzgar a los que están dentro? Los que están fuera, al fin y al cabo, están perdidos. No son de Dios, son esclavos del pecado. A ellos lo que hemos de hacer es evangelizarles, llevarles el evangelio, el llamado de Dios al arrepentimiento. Pero a los que están adentro, no vamos a tener nosotros la capacidad de juzgar el pecado dentro de la iglesia. O vamos a decir: no, eso callémonos todo, no toquen, ¿por qué? ¿Porque es fulano? ¿O porque se va a ir de la iglesia? Mira, amado hermano, el que de verdad es de Dios y tuvo una caída y se va a arrepentir y a humillar, no se va de la iglesia porque se le llama el arrepentimiento. Y si se va de la iglesia es porque quiere seguir pecando. Por supuesto, la excusa será: tal vez allí no hay amor, porque alguien dijo: para irse de la iglesia hay que encontrar una buena excusa, y nunca ninguno se va a ir por malo de una iglesia. Eso se lo escuché a un oficial de la obra. Nunca va a salir de en medio de una congregación diciendo: salgo porque soy un adúltero, soy un pecador, soy un malo, por eso me voy, yo no debo estar con los santos. No creo. Por lo general no es así que salen.
Por lo general la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tiene el pastor, la falta de amor está en la iglesia. Pero hermano, no tiene la iglesia la capacidad de juzgar el pecado dentro de la iglesia y de llamar al pecador al arrepentimiento. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los corintios. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Esto es interesante. Los que están fuera de la iglesia, Dios los juzgará. Pero los que están dentro, la iglesia debe juzgar dentro. Si hay una condición de pecado, la iglesia debe hacer algo. No podemos encubrir el pecado los unos a los otros, amada iglesia. No encubra el pecado, sea por temor, sea por lo que sea. El daño se hará mayor, la vergüenza será mayor y la culpa en usted será mayor. Sea porque ha pecado y lo oculta, o sea porque usted oculta el pecado de otro. ¿No ha visto usted aún en las regulaciones civiles, cuando se juzga un crimen, cómo añade gravedad cuando la persona niega su crimen y al final se descubre que sí era culpable? O cómo también hay gravedad y es delito sobre otro que no fue el que disparó el arma, no fue el que usó el arma, pero vio y cayó y ocultó. También tiene culpa y también es delito y también es castigado por la ley. Nadie amparándose en que hay que tener amor y que me da temor, entonces voy a ocultar el pecado de otro. Amado hermano, hay que condenar el pecado. Claro, hay que hacerlo en amor, con la gracia de Dios, pero hay que hacerlo. Hay que llamarlo al arrepentimiento. Si usted vio, la Biblia da la pauta para que llame al hermano que ha pecado, que ha ofendido, lo llame aparte, le hable, lo haga consciente de su condición pecaminosa, le diga: deja eso, arrepiéntete. Si no oye al hermano, llama a dos, para que en boca de dos conste toda palabra. Y la intención es llamarlo al arrepentimiento, decirle: mira, ordena tu vida. Si no oye a dos, díselo a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, continuamente la iglesia luchando por corregir el pecado, por corregir la ofensa. La iglesia no debe permitir el pecado, no debe permitir esa falta, esa ofensa. Y a veces no son pecados de naturaleza moral, tal vez es una enemistad vista que ya se hace pública entre dos creyentes. Hay que llamarlos al amor cristiano y decirle: por favor, hermanos, su hostilidad es evidente. Es un pésimo testimonio a la iglesia y aún a los amigos que nos visitan. ¿Qué testimonio le están dando al mundo con su enojo, con su enemistad, con su falta de amor cristiano? Alabado sea el nombre de Cristo. Hermano, la Biblia nos llama a nosotros, la iglesia, a hacer algo, a juzgar eso, a corregir eso. Hermano, cuando no se corrige el pecado, entre otras cosas, hermano, qué fácil es que el pecado contamine. Pablo en ese mismo capítulo 5 habla de la levadura que contamina, que leuda toda la masa. Y la enseñanza es como la de una manzana podrida, que si no se retira del saco, echa a perder todas las manzanas. Entonces el llamado al arrepentimiento es para la restauración de ese pecador, pero también para proteger la iglesia. Para proteger la iglesia, amado hermano. Porque si en una iglesia, amados hermanos, se tolera el adulterio, ¿no será que eso tratará de seducir a otros varones fieles o mujeres fieles? O tal vez que ya están siendo tentados, que son débiles, y van a decir: adulteró y cayó, y ahí lo tienen todavía hasta participando del altar. Y a mí también está que se me deslizan los pies. Tal vez la cosa no es tan mala. ¿Me entiende, amada iglesia? O sea, Pablo dice: no, eso no se puede permitir. El pecado es como la levadura, contamina, leuda toda la masa. Otros pueden ser seducidos a pecar, otros pueden ser tentados a pecar. Entonces no, hay que sacar eso, hay que corregirlo. Hermano, las palabras con que culmina Pablo
son fuertes, porque en el verso 13 del capítulo 5 de 1 Corintios dice, porque a los que están fuera Dios juzgará, y concluye, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Son términos fuertes del apóstol a la iglesia. Quitadlo. O sea, no puede tener comunión con la iglesia. Que no entre más por las puertas de ese templo. Que no se siente más en los bancos de la iglesia. Con él ni aún coman. No se junten con él o con ella. Quítenlo. Las palabras que usa Pablo para describir en particular el carácter, porque dice, quitad a este perverso. Está pervirtiendo el orden santo, la verdad de Dios. Está yendo contra la buena moral, contra las buenas costumbres, con la santidad de Dios. Eso es pervertir. Quitadlo de entre vosotros. No significa, amados hermanos, que no haya ese llamado al amor en misericordia cuando se le insiste a una persona. Ya lo mencionamos. Pablo habló de llamarlo aparte, Jesús habló de llamarlo aparte, de llamar luego dos si no te oyere estando solos tú y él, de decirlo luego a la iglesia si no escuchare a dos. O sea, yo veo como un escalamiento, ¿no? Y una intención, ¿verdad? Hay que restaurarlo, hay que ganarlo, hay que traerlo al arrepentimiento, de nuevo a la comunión en la iglesia, pero que corrija su falta, que se levante, que se restaure. Pero cuando la persona, después de una y otra y otra y otra y otra, al final lo que encontramos es que no, es lo que le gusta es seguir en su pecado. Y así quiere vivir en medio nuestro. Ahí es cuando Pablo está haciendo esa declaración fuerte. No, quítenlo de medio de ustedes. ¿Cuántos alabamos a Cristo, amada iglesia del Señor? Dios nos ayude, amén, amén, amados hermanos. Dios nos ayude, pueblo santo de Dios. Todos somos vulnerables. Todos podríamos llegar a pecar contra Dios. Pero cuidémonos, guardémonos, ayudémonos los unos a los otros también. Gloria al nombre del Señor. Como aquella mujer, aquella joven creyente que recibió una cierta invitación en su chat, en su celular, de un hermano miembro de la iglesia que ya sabía que él era casado. ¿Cómo lo ayudó ella? Inmediatamente le dijo, hermano, perdóneme, lo que usted está haciendo no es correcto. Recuerde que usted es una persona casada. Yo respeto a su esposa, lo respeto a usted, respeto su matrimonio. No quiero ver que me vuelva a enviar un solo mensaje más. O bloquear. Eso es ayudarnos los unos a los otros. O sea, en un sentido, si alguien fue tentado y le dio por hacer lo que no tiene que hacer, por lo menos póngale freno, ¿verdad? En una relación, para que se lleve a cabo una relación de pecado, tiene que haber dos, por supuesto. Es vergonzoso, amado hermano, que uno haga eso. Uno debe trazarse líneas, y hay líneas que son inviolables, que uno sabe que en el momento en que la paz está pisando terreno peligroso, que se enciende una luz así roja que me está diciendo pasaste los límites. Tú eres varón casado, tú eres mujer casada, tú eres soltero. Tal vez ella es soltera, pero ama mucho la soledad. Ustedes están pisando terreno peligroso. La carne débil, Satanás tienta. Después de que hayan abrazos y besos, cualquier otra cosa puede venir. Ustedes están pisando terreno peligroso con esas fotos que se envían, con esos chats que se envían, con esas conversaciones que tienen. Ayúdense. ¿O es que los dos aman el pecado? ¿Habrá alguno de los dos que ame la piedad? ¿Habrá alguno de los dos que sea santo? ¿Habrá alguno de los dos que ame más la gloria de Dios? ¿Habrá alguno de los dos que no quiera herir el corazón de Dios? ¿O solo piensan en complacer su carne? Ayúdense.
¿Cuántos damos gloria al Señor? Hermanos, recuerden también que hay autoridades espirituales en la iglesia. Y en la iglesia hay un orden. Y somos miembros de la iglesia. Y estamos en un sentido bajo supervisión. Uno de los nombres que se le da al pastor en el Nuevo Testamento es supervisor. Se traduciría así la palabra, ¿verdad? Aparece anciano, aparece pastor, obispo. Y uno de estos nombres traduce literalmente supervisor. Supervisa, ¿verdad? La iglesia vela por el estado espiritual. ¿Por qué menciono esto? Porque bueno es acercarse a esa autoridad espiritual y dejarles saber lo que está pasando. Lo que está pasando. Gloria al nombre del Señor. Para ayudar, por supuesto para ayudar. Para llamar, para corregir, por supuesto para corregir. Y más, si es una persona que usted dice está participando de la iglesia, en la iglesia, en vez de estar murmurando allá desde la banca o en los hogares y diciendo, mire, el pastor lo tiene, la iglesia lo tiene, pero es que usted no ha hablado, usted no ha dicho nada. Venga, hable, diga, muestre la evidencia. ¿Qué está pasando? Para que se pueda corregir. Esto es importante en la iglesia, amados hermanos. Hermano, yo le menciono esto porque nosotros somos iglesia del Señor. Somos la iglesia del Señor. A su nombre sea la gloria. Dios es santo y su iglesia es santa también. Démosle gloria a Dios. Voy a invitarle a estar de pie y vamos a concluir, hermano, en oración. Por un momento levante sus manos al Señor ahí donde se encuentra. Mira, amado hermano, hoy iniciamos queriendo avanzar acerca del fruto del Espíritu, acerca de lo que es el amor cristiano. Pero al detenernos en una definición, hemos avanzado hoy por aquí. Yo creo que buena es la palabra del Señor, amado hermano. Yo creo que buena es la palabra de Dios. Es buena, es santa, es sana. Es para sanidad. Es para bendición de la iglesia, de mi vida, de su vida, amado hermano. Que Dios nos guarde, me guarde a mí, te guarde a ti. Que Dios nos libre del pecado, que Dios nos libre de caer, que Dios nos libre de tentaciones. ¿Por qué no levantas tu mano ahí donde te encuentras y empiezas a orar? Hermano, yo le digo, todos somos de alguna manera vulnerables, no somos, lo que le quiero decir es, no hay ninguno que pueda decir, no, en mí no hay nada, nada por donde el pecado pudiera levantarse o entrar. No es verdad, amado hermano. Jesucristo, por tanto, nos dijo, oren y velen para que no entren en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Santiago nos advierte que la concupiscencia que hay en nosotros es donde se origina la tentación también. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido, es arrastrado, por decirlo de otra manera. Y luego da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermano, yo creo que todos debemos decirle a Dios, no solo en esta mañana, sino en nuestra oración diaria: guárdame, líbrame del pecado, líbrame de pecar. Líbrame de la tentación. Hermano, hermana, si estás siendo tentado, si estás siendo tentada a través de las redes sociales, a través del chat en tu celular, a través de ese contacto de WhatsApp, tienes que hacer algo respecto hoy. Tienes que solucionar eso hoy. Tienes que ponerle alto a eso hoy. Quizás Dios hoy te está advirtiendo, no sigas, no vayas más allá. Tienes que hacer algo al respecto. Tienes que cerrar la puerta. Tienes que decirle no a esa invitación pecaminosa, a esa tentación. Tienes que huir de allí. Tienes que darle la espalda. Tienes que bloquear ese contacto. Tienes que borrarlo de tu celular. Tienes que cerrarle las puertas al diablo, al pecado, a la tentación. Tienes que hacer algo y eres tú el que lo tiene que hacer. Eres tú el que tiene que borrar eso. Eres tú el que tienes que arrepentirte de eso o de esa relación.
o de esas conversaciones que han avanzado en una dirección impura, malsana. Oh, arrepiéntete, corre a Cristo, pide perdón, pide ayuda. Dile: Señor, limpia mi mente, mi corazón, perdona lo que pensé, lo que hablé, lo que dije, lo que escribí. Santifícame, no me dejes caer, líbrame. Oh, hermano, ore para que no entre en tentación, dice la palabra del Señor, porque la tentación es tan peligrosa que el Señor no quiere que entremos en ella. Y por eso nos dice: antes de que entren en tentación, mejor oren que no entren en tentación.